Hola, ¿qué tal Honduras? Hoy estamos en martes 19 de diciembre. Estamos a tan solo 12 días de darle la bienvenida al año 2018. Hace algunos instantes en cadena nacional el presidente de la República y presidente electo declarado por el Tribunal Supremo Electoral ha hecho su primera comparecencia después de este largo proceso el pasado 26 de noviembre, particularmente sobre el tema de la seguridad y las consecuencias de estas manifestaciones realizadas por los simpatizantes de la alianza que coordina Manuel Zelaya Rosales. Hoy, en el foro de Canal 10, siempre vamos a darle seguimiento a la posición de los organismos internacionales, a esos organismos y a la comunidad internacional que ha participado como veedor de este proceso electoral del pasado 26 de noviembre, sus conclusiones y sus consecuencias. Hoy, entonces, el tema central del foro de Canal 10 es la posición o el pronunciamiento tanto de la Unión Europea como de la Organización de Estados Americanos y la autodeterminación de los pueblos. Para abordar este tema, hemos tenido a bien invitar en primera instancia al secretario del Consejo de Ministros, el abogado Eval Díaz. Buenos días, abogado. Buenos días, Eric. Buenos días, don Álvaro. Buenos días a los televidentes del Foro Canal 10. Un gusto saludarlos. Más tranquilos el día de hoy, después de una jornada bastante fuerte en la que tuvimos además la pérdida de una amiga, de una hermana, de una compañera, Hilda Rosario Hernández Alvarado, que el día de ayer le dimos el último adiós, pero también ya un poco diríamos viendo cómo se va definiendo este proceso electoral que fue bastante complicado. Bueno, y algunos también se preguntarán ¿por qué Eval Díaz? Bueno, Eval Díaz desde el pasado domingo tuvo una serie de encontronazos a nivel de redes sociales con el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Luis Almagro. Entonces es oportuno la posición de Eval Díaz, más aún tomando en cuenta la última conferencia de prensa que diera hace un par de horas el Partido Nacional de Honduras. También hemos tomado a bien invitar al experto en Derecho Constitucional y también en Derecho Internacional. Nació en Venezuela, pero ya es ciudadano hondureño por naturalidad. Hablamos del abogado Álvaro Albornoz. Buenos días. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación a este prestigioso programa y darme la oportunidad pues de dirigirme y expresar también mis opiniones a todo el noble pueblo hondureño que está transitando por esta situación tan difícil, justamente en estos días que deben ser de paz, de reconciliación, de armonía, días de Navidad, y sin embargo estemos pues involucrados en toda esta situación incendiaria que está destruyendo pues a nuestra nación y a todo el progreso que se ha venido alcanzando en los últimos tiempos. Álvaro, ¿por qué de negro? De negro, no sé, debe ser para verme más delgado en la televisión, porque dicen que las pantallas engordan, ¿verdad? Y como estoy un poquito pasado de kilos, pues... Bueno, también su paisano, JJ Rendón, acostumbra a vestir de negro, dice JJ Rendón, porque Venezuela está de luto. Sí. Entonces, él acostumbra a vestirse de negro. JJ Rendón es el máximo estratega referente del Partido Nacional de Honduras. No han cambiado las cosas, ¿verdad, Eval? No, las cosas sí. Tenemos varios asesores que contribuyen ilustrando para la toma de decisiones, porque al final eso es lo que hace un asesor. Bueno, para comenzar a profundizar sobre este tema, pero antes, para mayor información de los amigos televidentes, queremos mostrarles cómo amaneció hoy Honduras, a diferencia de cómo amaneció ayer lunes. Así está circulando el tráfico vehicular a esta hora de la mañana por las diferentes arterias, las diferentes principales vías del tránsito vehicular de la capital Tegucigalpa. Hay un tránsito vehicular bastante fluido, tanto en la salida al norte, en la salida oriente, en la salida al sur y también en la salida a Olancho. Entonces, si usted va a transitar hacia la zona oriental, hacia Costa Rica, hacia Nicaragua, por Danlí, esa zona de la Vía Nueva está despejada. También hacia la zona sur, si usted va a transitar para San Marcos de Colón, para Choluteca, para Valle, para los pueblos del sur del Paraíso, también está libre. Si usted va a circular para Ciguatepeque, Comayagua, San Pedro Sula, Intibucá, también esa vía está despejada. Si usted va a transitar para Talanga, Guaymaca, Olancho, también esa vía está despejada. Así amaneció
la capital Tegucigalpa, tomando en cuenta de que tanto en Tegucigalpa como en las principales ciudades del norte del país se han dado algunas manifestaciones no del todo pacíficas en el día de ayer lunes. Entonces, ya hoy martes, esta es la actualidad que prevalece sobre el tráfico vehicular en las diferentes arterias de la vía pública en nuestro país. Ya para centrarnos en el tema para el cual los hemos convocado, tanto a Álvaro Albornoz como experto en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional, y también a Eval Díaz como secretario del Consejo de Ministros y miembro de la Comisión de Campaña del Partido Nacional de Honduras, vamos a escuchar lo que dijera hace un par de horas el abogado Osvaldo Ramos Soto respecto a la posición del secretario general de la OEA, no a la posición de todo el andamiaje de la Organización de Estados Americanos, porque ha sido una posición en lo particular la del secretario general Luis Almagro. Para reiterar palmariamente, subrayo, destaco y tarjo que el Partido Nacional no acepta las palabras expresadas por el secretario de la Organización de los Estados Americanos, porque sería inmiscuirse en asuntos que únicamente competen al Estado hondureño. Eso era lo que decía hace un par de horas el abogado Osvaldo Ramos Soto. Ahora conozcamos el comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la situación política y electoral de Honduras, lo que ha publicado la portavoz de los Estados Unidos a través de este comunicado. Vamos a darle lectura por la importancia que tiene respecto a las relaciones con Honduras. Dice este comunicado: los Estados Unidos conocen del anuncio hecho por el Tribunal Supremo Electoral de Honduras, en donde ha declarado al presidente en poder, Juan Orlando Hernández, como el ganador de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre. Entendemos que esta decisión desencadena un periodo de 5 días, según lo establecido por la ley hondureña, para presentar cualquier impugnación al resultado de la elección. Animamos a los partidos políticos a utilizar esta vía para plantear cualquier inquietud que puedan tener. Párrafo 3. Hacemos un llamado a todos los hondureños a que se abstengan de actos de violencia. Instamos a todos los partidos políticos y líderes a enfatizar a sus seguidores la necesidad de resolver las diferencias de forma pacífica. También es importante que el gobierno garantice que los servicios de seguridad hondureños respeten los derechos de los manifestantes pacíficos. Este es el comunicado, la declaración por Heather Neuer, quien es la portavoz del Departamento de Estado sobre la situación postelectoral en Honduras. En primera instancia, abogado Eval Díaz, ustedes como gobierno, ¿cómo reciben esta manifestación del gobierno de los Estados Unidos? Eso es lo correcto, eso es lo que debe suceder. Esa es la vía para resolver las diferencias, lo que establece la ley. Primero, las impugnaciones debieron darse en el seno del Tribunal Supremo Electoral, presentando las pruebas, cosa que nunca hizo la Alianza de la Oposición y, bueno, en una tercería también el Partido Liberal. Yo quisiera mencionar un párrafo, Eric, si usted me lo permite, de el informe que dio la misión de observación de la Unión Europea, que en este caso tiene una relevancia más neutral que la de la OEA. Después le explico por qué la Unión Europea es mucho más objetiva y más neutral que la OEA. La misión de observación electoral de la Unión Europea constata que el Partido Liberal, como la Alianza de Oposición contra la Dictadura, presentaron sendos recursos de nulidad de las votaciones referidos exclusivamente a la elección presidencial, no a las legislativas ni a las municipales, pero no solicitaron nuevos escrutinios especiales. La misión constata igualmente que ambos recursos no han sido acompañados de un número significativo de actas propias que pongan en evidencia ante el público hondureño una divergencia relevante entre las actas publicadas por el Tribunal Supremo Electoral en su página web, base de la declaratoria de resultados, y las que obran en poder de los partidos políticos. Posteriormente, el 12 de diciembre, la Alianza de Oposición entregó a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea un archivo electrónico con sus copias de 14.364 actas
sobre un total de 18.128. La misión de observación electoral de la Unión Europea no recibió copia de las actas restantes. Tras el cotejo de una gran muestra aleatoria de las copias de las actas entregadas por la Alianza y de los originales publicados en la página web del tribunal, la misión constató que los resultados de ambos grupos de actas no presentaban prácticamente ninguna diferencia. Es decir, al final de todo, la Unión Europea, y lo dijo también la misión de observación de la OEA, no encontraron evidencias de que hubiese alguna alteración o de que hubiese alguna acción contundente que cambiara el resultado de la votación del 26 de noviembre. Entonces, a partir de esta percepción que de manera deliberada construyó Manuel Zelaya Rosales, que es el cerebro de esto. Permítame, abogado, vengamos aquí al estudio, compañeros, porque es importante lo que nos está diciendo el secretario del Consejo de Ministros. Adelante, abogado. Sí, estoy diciendo que a raíz de esa percepción, en una estrategia bien montada que vienen trabajando desde antes, no fue a raíz del proceso electoral, sino que vienen trabajando desde antes, cuando vienen llamando a la insurrección, vienen llamando a sacar las AK-47, vienen trabajando toda esta estrategia, crean una percepción internacional y nacional. La nacional se les está cayendo poco a poco porque la gente está viendo que no es el pueblo el que anda en las manifestaciones, sino que son grupos pagados que se dedican a la extorsión de la misma población. ¿Cómo es eso, abogado? Lo que hemos venido diciendo siempre. Nosotros hemos sido consistentes y su servidor ha sido consistente, que en este momento no es el pueblo hondureño el que anda tomándose las calles, saboteando la economía, atentando contra otras personas y contra los pequeños y medianos negocios y aún los grandes. No es el pueblo hondureño, no es la población la que anda en esos actos de vandalismo. Son grupos pagados por la estructura de la alianza de oposición, llámese Manuel Zelaya Rosales, que está pagando alrededor de 300 a 400 lempiras a cada muchacho para que anden extorsionando a la población. Pero hay pruebas. Eso porque... mire, ahí están los videos. Eric, no me pida pruebas. Eso es delicado, abogado. No me pida pruebas. Ahí está, el Chele Castro, ¿lo vio? ¿Vio al Chele Castro, al diputado Chele Castro repartiendo dinero en la calle a los revoltosos que andan invadiendo y rompiendo vidrios y metiendo a los negocios? Eso no es ningún invento. Eso está ahí. Y así como operan, ellos lo están haciendo en los diferentes lugares, especialmente en San Pedro Sula, especialmente en la costa norte, donde las maras y pandillas tienen más presencia, más fuerza. Yo no estoy diciendo nada nuevo aquí, perdóneme, Eric, yo no estoy diciendo nada nuevo, no me pida una prueba, un documento, si eso es evidente, todo el mundo lo sabe. Obviamente los cuerpos de seguridad están haciendo su trabajo y van a hacer su trabajo. Ese no es el pueblo. Ese no es el pueblo. Ese es la alianza de Manuel Zelaya Rosales, de Salvador Nasralla, con las maras y pandillas para generar una percepción de que es la población la que anda haciendo estas manifestaciones pacíficas, que todos sabemos que no tienen nada de pacífico. Tomarse una calle, impedir el tráfico de personas, atacar los negocios, bajar a las personas de sus vehículos y robarlas, asaltarlas, quemar vehículos, asaltar los vehículos que transportan mercancías, atravesarlos por la calle y saquearlos, eso es manifestación pacífica. Eso no tiene nada de pacífico. No podemos nosotros seguir repitiendo un discurso que ellos quieren posicionar y que lo hicieron con éxito en unos días, de que son manifestaciones pacíficas y que las fuerzas del orden andan reprimiendo a los manifestantes que son víctimas de la represión. Ese es un discurso de la ultraizquierda violenta que aquí se ha manifestado, pero con una combinación bastante peligrosa, porque es en una asociación con las maras y pandillas. Eso, reitero, eso no es ningún secreto. Siguiendo con el análisis del tema electoral, no se mostró en ningún momento que hubiese el tal fraude que ellos acusaron. Nunca presentaron una prueba, todo fue discurso. Entonces, en los momentos del proceso electoral no presentaron una sola acta.
que tuviera inconsistencias. Luego vinieron el proceso de impugnaciones, la misma Unión Europea lo está diciendo. Jamás presentaron una prueba. Ahora tienen 5 días que contaron, empiezan hoy, porque ayer se publicó en el diario oficial La Gaceta la declaratoria de las elecciones donde gana Juan Orlando Hernández, más los diputados, más los alcaldes. Tienen 5 días para presentar ante las tribunales de justicia sus impugnaciones en la forma en que la ley lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hace el Departamento de Estado? Lo que hace el Departamento de Estado es decir, señores, sigan los mecanismos que establece la ley hondureña, porque hay un principio universal que el señor Almagro tiene que respetar y la OEA tiene que respetar: la no injerencia, la no intervención en los asuntos internos, y el comunicado del Departamento de Estado lo deja bastante claro. A eso vamos. Álvaro, ¿cuántos años ya en Honduras? Bueno, voy a cumplir 8 años ya. Álvaro, y usted en lo particular, tomando en cuenta su estadía ya en Honduras, ya como hondureño, ya ha ejercido el voto, me dice, en 2 ocasiones, se naturalizó hondureño, y tomando como referencia lo que ha estado ocurriendo durante 2 décadas en su país, Venezuela, ¿cómo compara, cómo analiza lo que está pasando hoy en nuestra querida Honduras? Bueno, en Venezuela sabemos que rige un gobierno pues radicalmente de izquierda, socialista, y que ha impuesto una dictadura realmente en Venezuela, un gobierno que empezó siendo autoritario y que realmente ya tiene visos de totalitarismo, donde no se respetan los derechos humanos, donde las elecciones sí realmente son fraudulentas, y a través de ese fraude se han mantenido en el poder y se han eternizado por más de 18 años, y es unas elecciones donde no permiten ni siquiera la observación internacional independiente, ni de organismos internacionales como la OEA o la Unión Europea, a diferencia de aquí en Honduras, donde estas han sido las elecciones más observadas de toda la historia de este país, y donde estos organismos internacionales inclusive han llegado a ir hasta más allá de las atribuciones que normalmente tienen en cualquier proceso electoral del mundo. Es decir, aquí han revisado pues prácticamente hasta los enchufes de las computadoras, y realmente no han encontrado ninguna prueba suficiente o que realmente indique que hubo una alteración de resultados o que hubo un fraude en estas elecciones, a diferencia de Venezuela, donde las elecciones realmente son fraudulentas y ni siquiera se les permite a los observadores internacionales tener revisiones o acceder a los sistemas informáticos, a los sistemas de votación, y no se les permite tampoco dar informes sobre las elecciones. Entonces son 2 realidades realmente distintas, y aquí justamente pues esta oposición, que es en cierta manera dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro y en la antigüedad por el gobierno de Hugo Chávez Frías, pues lo que pretenden imponer en Honduras es justamente ese modelo de socialismo del siglo XXI que impera en Venezuela, apoderarse de Honduras para tener este territorio que geopolíticamente es muy importante, muy interesante, sobre todo para lo que es el tráfico de drogas. Desde Venezuela sabemos que el inmenso porcentaje de droga que circula en el mundo sale de Venezuela, porque está involucrado justamente el gobierno venezolano, y para ellos es muy importante rescatar las rutas de las drogas que pasan por Honduras y que en este gobierno pues han sido bastante controladas y erradicadas, y que eso ha significado un duro golpe para las finanzas del gobierno castrochavista, ¿verdad?, que impera en Venezuela, y ese creo que es fundamentalmente el interés de el gobierno venezolano y de la FARC colombiana en apoderarse, imponerse a través de la fuerza, de la violencia en Honduras para obtener el poder, ya que no lo pudieron obtener por la vía de los votos, pues entonces lo quieren obtener por la vía de la fuerza. Bueno, con esta breve introducción de Álvaro Albornoz, experto en Derecho Constitucional y también en Derecho Internacional, y con Eval Díaz, secretario del Consejo de Ministros y también miembro de la Comisión de Campaña del Partido Nacional, vamos a hacer una primera pausa. Cuando regresemos, el por qué actúa así el secretario general de la OEA. No en sí la OEA en general, porque ha sido un pronunciamiento personal.
y vamos a hablar también con ustedes sobre lo que dice la Carta Democrática y también más adelante una comunicación vía telefónica con el ex canciller de la República, Carlos López Contreras. De esta forma, una primera pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Con tarjetas de Banco Atlántida te puedes ganar un carro. Son 30 carros último modelo. Solo tienes que usar tus tarjetas de crédito o débito de Banco Atlántida. Y por cada 100 lempiras de compras, acumulas boletos electrónicos para participar en uno de los 3 grandes sorteos. Si aún no la tienes, solicítala ya. Entre más las utilices, más oportunidades tienes de ganar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. El primer segmento de Foro Canal 10 es patrocinado por Banco Atlántida. Ya regresamos con Foro Canal 10. Ahora sí, tengo completos los regalos de Navidad de toda mi familia. Los compré con mi tarjeta de crédito de Banco Atlántida para seguir acumulando boletos electrónicos y ganarme uno de los 30 carros del año. ¿Qué estás esperando? Solicita ya tu tarjeta de crédito de Banco Atlántida y realiza todas tus compras de Navidad. Recuerda, son 30 carros y uno puede ser tuyo. Nuestro plan es que encuentres miles de momentos como este. Que existan muchos apretones de manos. Que celebres grandes momentos. Que tu rostro se ilumine también de noche. Nuestro plan es tu salud. Vive más. Programa apoyado por el Gobierno de la República de Honduras. Diálisis de Honduras. Únicos con certificación internacional en Centroamérica de Acredito Global. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución, reportes y operación 24/7. Marca gratis desde el celular 118 o 2276-4670. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Estar al día, pagando a tiempo, te da energía. Feliz navegar, feliz navegar, feliz navegar con mi smartphone digo al WhatsAppear. Ay, qué veloz se me fue la foto, ay, qué veloz se cargó el video, ay, qué veloz mi internet de ti con mi smartphone a navegar. Llévate tu smartphone 4G LTE desde 999 lempiras y te regalamos una super recarga de 100 lempiras. Búscalo en tiendas Tigo. Tigo me llega. Usted está viendo Foro Canal 10. Este segmento de Foro Canal 10 es presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Hoy martes 19 de diciembre le consulto, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver su diferencia de forma pacífica? Dos opciones, la opción A es sí, la opción B es no. Usted puede participar enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la interrogante, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver su diferencia de forma pacífica? Dos opciones, la A es sí, la B es no. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. A esta hora de la mañana, el 33.33% dice que sí, que es la opción A. El 66.67% dice que no, que es la opción B. Sobre este tema, sobre el pronunciamiento del secretario general de la Organización de Estados Americanos y su accionar enmarcado en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, vamos a entablar una comunicación vía telefónica para profundizar el debate, tanto con Eval Díaz como con Álvaro Albornoz, con el ex canciller de la República, Carlos López Contreras. Me informa nuestra producción que ya lo tenemos vía telefónica. ¿Nelson? Ok. Buenos días, abogado Carlos López Contreras. En lo particular, ¿qué posición o qué opinión le merece
el pronunciamiento personal que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, proponiendo la realización de unas segundas elecciones en Honduras. Buenos días. Buenos días, licenciado Mejía. En realidad, el secretario general de la OEA, el señor Almagro, se ha apartado completamente de las competencias que le corresponden a él en su condición de funcionario internacional. Porque debe usted tener presente que un secretario general, sea de las Naciones Unidas o de la OEA u otro organismo regional, es un funcionario que responde a los estados miembros de la organización. Estas son organizaciones intergubernamentales. No se trata de organizaciones supranacionales, donde existe una autoridad que está por encima de los estados miembros, como podría ser la Unión Europea. Entonces, lo que es el sistema jurídico internacional funciona sobre la base del respeto a la soberanía de los estados, vale decir, la igualdad soberana de los estados. Ese es un principio básico que está establecido desde la Carta de las Naciones Unidas en 1945. Por consiguiente, que un organismo regional que debe su lealtad y debe su subordinación al organismo madre, que es la Organización de las Naciones Unidas, se aparta completamente de su comportamiento. Y entonces, obviamente, eso pone de relieve de que hay intereses políticos o intereses de otra naturaleza que animan a un funcionario a tener un comportamiento totalmente apartado de sus competencias. Y obviamente yo creo que lo que es el Estado de Honduras debe rechazar totalmente esa pretensión de... piense usted lo que significa, y ahí tiene usted al doctor Albornoz, que entiende mucho de estas cosas. El hecho de que un secretario general de la OEA, siendo simplemente un funcionario internacional, le diga a un Estado soberano, mire, tiene que hacer una segunda vuelta o tiene que realizar una segunda elección para el nivel presidencial, supone una reforma constitucional, y lo que eso es un tema que pertenece a la jurisdicción interna de los estados, en el caso de Honduras, con formalidades altamente rígidas. Por consiguiente, eso debe ser rechazado y debe ser repudiado. Abogado Carlos López Contreras, partiendo de su experiencia y también por la historia, ¿cómo valorar esta opinión? ¿Como una opinión particular, como una propuesta, como una recomendación o como una posición más, como algo, como una injerencia sobre lo que está ocurriendo en Honduras, cuando es una decisión personal y no tomada el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos? Mire, es la segunda vez que él se salta completamente el marco jurídico y el marco político que rige a un secretario general de la OEA. En primer lugar, porque ya hace unas 2 semanas, me parece, había emitido un comunicado también fuera completamente del marco de sus competencias, precisamente por un comunicado. Y en segundo lugar, viene a agravar la situación de la Secretaría, no de la organización, porque la organización está integrada por todos los Estados miembros y su voluntad política se expresa por medio del Consejo Permanente o por medio de la reunión de cancilleres a escala continental. Entonces, en este momento, a mí me parece que él ha violentado su propio marco jurídico, puesto que al delegarse una misión de observación de la Organización de Estados Americanos a las elecciones en Honduras, con un nivel de un expresidente de una república americana, ese era la única competencia, era el único órgano competente para emitir opiniones.
opiniones que se circunscriben a observar y formular observaciones, las cuales las han hecho y son totalmente contradictorias con el mensaje que infortunadamente ha emitido el señor Almagro. Yo creo que no es como secretario general, sino como señor Almagro, simplemente. Abogado, usted me dice que habrían motivaciones personales particulares detrás de esa posición del propio secretario general de la OEA. Pues así me parece, porque no es una función oficial de él, más bien está reñida lo que es la OEA en el marco de la Carta Democrática Interamericana y dentro del convenio suscrito con el Tribunal Supremo Electoral. Únicamente la misión de observación tiene competencias para emitir opiniones y hacer la labor que se le ha encomendado. Recuerde que es un expresidente el que encabeza ese organismo que ha estado funcionando aquí y cuyo informe conocimos el día 17, después de la proclamación de la elección general en Honduras. Finalmente, le consulto, abogado, si la situación que impera en Honduras, ya con una declaración de presidente electo de Juan Orlando Hernández, ya pública incluso en la Gaceta, si esta situación fuera trasladada al SENA del Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, algunos simpatizantes de la alianza dicen que incluso Honduras podría ser expulsada tal y como ocurrió en 2009. No, para nada. Mire, si países que no admiten observación internacional no han hecho nada, lo que es la OEA en los últimos años ha incurrido en muchas situaciones de debilidad y vulnerabilidad, porque ha estado avalando sistemas represivos y sin embargo ha sido muy crítico con los sistemas democráticos. En el caso de Honduras, voluntariamente invitó a la observación internacional tanto de la Organización de los Estados Americanos como de la Unión Europea, y han estado aquí antes, durante y después de la elección, han presentado sus informes. Los informes son sustancialmente de que hubo muchísima transparencia y de que las irregularidades que se produjeron, como se ocurre en todos los procesos electorales en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa y en América del Sur, son mínimos en el sentido pues de que no pueden echar por tierra el resultado electoral. Han sido muy precisos ellos en ese sentido, han hecho pruebas, ejercicios de comparación o de cotejo de las actas presentadas por los tres partidos mayoritarios en el caso de Honduras y con las actas que presentaba el Tribunal Supremo Electoral, y todas han sido absolutamente consistentes y consistentes con el resultado electoral. Otra cosa que es importante recordar es que los partidos políticos en Honduras únicamente el resultado de nivel presidencial, mas no así el de las corporaciones municipales y los diputados al Congreso Nacional, lo cual todo es consecuente. Es decir, es muy difícil que haya una distorsión en un lado y que no lo haya en las otras. O sea, que si aceptan prácticamente todo el resultado electoral, deben aceptar también la presidencia. Abogado López Contreras, por su experiencia, por lo que a usted le tocó vivir en el año 2009 en ese gobierno de transición de Roberto Micheletti, se me ocurre una última interrogante, partiendo de que prácticamente usted es un experto en crisis diplomáticas. ¿Qué le recomendaría usted al actual gobierno de Juan Orlando Hernández, más aún tomando en cuenta de que él ya ha sido declarado oficialmente como el presidente para el periodo 2018-2022 y tomando en cuenta el accionar que debe tener el propio embajador de Honduras ante la OEA, el abogado Rosa Bautista? Bueno, mire, eso es una cosa muy delicada. No se puede hacer recomendaciones desde fuera del centro del gobierno. Esa es una cosa que evalúa el presidente como jefe de la diplomacia de Honduras
y la canciller como la persona que dirige y coordina la política exterior del Estado. Pero en definitiva yo creo que ya se produjo la declaración del presidente electo. Se trata de un manejo, en mi opinión, más bilateral que ante un organismo internacional, porque el Estado lo que hace es continuar, mantener relaciones diplomáticas a escala pues oficial con los países con los cuales tiene formalmente establecidas las relaciones diplomáticas, y continuar con aquellos otros que tienen solamente una presencia concurrente. Pero lo importante en estos casos es que la mayoría de los países, cuando hay una elección, no hacen pronunciamientos, porque la elección es del pueblo, es una expresión de soberanía popular, y no tienen por qué intervenir los estados extranjeros. Lo que pueden hacer es, y normalmente hacen, es continuar las relaciones diplomáticas y formales. Un poco la expresión de lo que se dio en llamar la doctrina Estrada mexicana, que nunca hacía pronunciamientos ni para reconocer ni para desconocer gobiernos o estados. Abogado, a ver qué día nos acompaña aquí en el foro de Canal 10 para que nos amplíe sus conocimientos en materia diplomática. Me va a dar muchísimo gusto, le agradezco la invitación y estaremos atentos para poder reunirnos. Gracias al abogado Carlos López Contreras, ex canciller de la República, dando su opinión en lo particular sobre esta situación, la posición del secretario general de la Organización de Estados Americanos respecto al proceso electoral realizado el 26 de noviembre en nuestra querida Honduras. ¿Comentario en lo particular, Eval Díaz? Totalmente de acuerdo con las apreciaciones doctor López Contreras. El señor Almagro está actuando de forma personal, no representa a la OEA. Y es muy importante que el televidente sepa que las misiones de observación electoral se hacen a solicitud del gobierno, a solicitud del Estado. Hay países que no lo solicitan. Aquí lo que hemos tenido es una misión de observación electoral que dirigió un expresidente de Bolivia, como también un expresidente de Guatemala, y trajeron todo un equipo que estuvo antes del proceso, antes del día de las elecciones, y estuvieron después del día de las elecciones, y no hubo en ellos ninguna denuncia de fraude, ninguna denuncia que fuese a respaldar la posición de Luis Almagro. Al final Luis Almagro toma una posición personal. Mire, la OEA es un órgano esencialmente político, donde hay una confluencia de fuerzas que ha sido así permanentemente, últimamente de corte ideológico y de otra naturaleza. Parece que Luis Almagro, que ha estado en una lucha y en una posición internacional, siente que el tema de Honduras le puede causar un ruido personal, porque él quiere ser presidente de Uruguay. Entonces está tratando de posicionar una actitud o una posición personal frente al tema de Honduras, y comienza a lanzar esas temerarias, ilegales y absurdas posiciones de que en Honduras se vuelva a hacer un proceso electoral. Además, el señor Almagro no ha jugado limpio, porque no toma el informe de la misión de observación electoral que él mismo nombró, sino que asume de manera maliciosa posiciones para crear un ambiente internacional de presión en contra de Honduras para llevarlo y condicionarlo a un nuevo proceso electoral. Entonces, coincidimos plenamente con lo que dice el doctor Contreras en el sentido de que esta es una acción personal, no es ni representa
posición de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, así que él se pasa por encima, además violenta la misma normativa, la misma carta democrática de la Organización de Estados Americanos, y le falta el respeto a un país al decirle que debe hacer nuevas elecciones, y se atreve todavía a decir fulano y fulano van a ir a Honduras. Y señor Almagro, aquí Honduras no le pidió eso. Usted está aquí y vino a la OEA por invitación para observar, y lo único que tiene que hacer es decir qué es lo que vio, pero no meterse en el proceso interno, eso no le compete, está fuera completamente de sus competencias. Así que obviamente el Estado, el gobierno está analizando la posición de Almagro, que en este proceso coincidimos con el señor Contreras, 2 veces se pasó y violentó su misma normativa, lo cual lo desacredita completamente como una persona que puede mediar o que puede intervenir en el proceso interno de Honduras para lograr algún nivel de entendimiento entre las partes que hemos estado en disputa en este proceso electoral. Abogado Álvaro Albornoz, partiendo de su conocimiento en materia del derecho constitucional e internacional y tomando como referencia su origen de Sudamérica, ¿por qué actúa así de forma personal el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomando como referencia el escenario de Venezuela, tomando lo que dice Eval Díaz, y lo último que dijera el ex canciller López Contreras, de que detrás de ese comportamiento de Luis Almagro habrían intereses personales y particulares? Sí, bueno, realmente el comportamiento del secretario general de la OEA, señor Luis Almagro, pues es bastante triste y deja mucho que desear en este asunto relativo a las elecciones de Honduras. Primero porque se manifiesta de una manera bastante informal, primero, ¿verdad?, a través de tweets que publica en su Twitter oficial, además de la OEA, donde se excede, justamente como ya lo han dicho los dos personas que me antecedieron en esta exposición, el doctor López Contreras y el ministro Eval Díaz, se excede en su ámbito de atribuciones y de competencias porque va más allá y pide cosas que no han dicho la misión de observación electoral, que también, como bien dijeron, están aquí justamente por invitación voluntaria, ¿verdad?, del Estado de Honduras. Entonces, ellos solamente tienen facultades para observar y para hacer sugerencias, para hacer recomendaciones a lo que observaron o lo que vieron en el proceso electoral, que estuvieron antes, durante y después de las elecciones. Pero este tipo de sugerencias o de medidas que están sugiriendo aplicar, pues exceden más allá de su ámbito de competencia y además pues trastocan o transgreden nuestro ordenamiento jurídico, porque hacer un llamado a unas elecciones generales de nuevo, aparte del costoso gasto que eso implicaría para la nación, implicaría pues obviamente reformas constitucionales, implicaría todo un proceso legal, legislativo, que eso por supuesto tardaría mucho tiempo. Entonces realmente está fuera de lugar esta observación y pudieran haber intereses personales o políticos en el sentido, como bien lo dijo el ministro, de que el secretario general pues de repente aspira en un futuro a ser presidente de Uruguay, de su país natal, y de repente pues está buscando como algún estrellato, alguna fama a nivel internacional para pues eso ganarle de repente popularidad en su país, porque realmente no me explico otra situación por la cual este señor está actuando de esta manera, porque es una persona que tiene cierta carrera diplomática, fue canciller del Uruguay y pues él sabe que está actuando de manera equivocada, de manera errática y que no está cumpliendo con el mandato que tiene y con el convenio que se suscribió con el Estado de Honduras y la misión de observación internacional, y además es una posición netamente personal porque las decisiones de la OEA pues la toman todos los países en su conjunto. Entonces esta opinión pues la debemos ver justamente como una opinión personal del señor Luis Almagro, quien funge como secretario general de la OEA, pero no como una opinión de la Organización de Estados Americanos.
A eso quiero ir, abogado Álvaro Albornoz, tomando en cuenta lo que establece el derecho internacional y también la Carta Democrática de la OEA. Las decisiones se toman a lo interno del Comité Permanente de la OEA. Este informe de veeduría sobre el proceso electoral deberá ser trasladado por el jefe de misión al seno de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos en un consejo o un comité permanente. No tenía facultades entonces oficiales Luis Almagro como secretario general para emitir este tipo de comentarios. Los pudo emitir él de forma personal, pero no como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sí, exactamente. Esto, como bien dije, son opiniones personales, pero que lamentablemente él las está haciendo inclusive en la cuenta oficial de la OEA, pero para lo cual no está autorizado, ¿verdad? Porque estos son pronunciamientos, además son cuestiones que competen al ámbito interno de los estados y que la OEA pues no tiene injerencia en este tipo de asuntos internos. La OEA puede intervenir más en asuntos cuando hay violaciones masivas de derechos humanos, ¿verdad? Como por ejemplo ocurre en Venezuela, pero en este tipo de procesos electorales, donde lo que se denuncian son ciertas irregularidades, ¿verdad? Que pueden ser comprobadas o no, pero que hasta ahora no han sido realmente comprobadas en el caso de Honduras, no puede intervenir de esta manera y mucho menos trastocar nuestro orden interno, nuestro orden constitucional que prevé pues los mecanismos. Es decir, aquí, como bien lo dijo la Embajada de Estados Unidos, el trámite tiene que ser legal, tiene que ser ajustado a nuestro marco jurídico, nuestras leyes electorales y constitucionales, y no pueden ser producto del capricho de una persona, por más secretario general de la OEA que él sea. Entonces el procedimiento es que a partir de hoy los partidos o los candidatos que no se sientan conformes con los resultados electorales pues tienen 5 días para impugnar ante el Tribunal Supremo Electoral estas elecciones y aportar las pruebas que hasta ahora no han sido aportadas en estas instancias y pues demostrar pues si hubo o no hubo fraude. Entonces el Tribunal Supremo Electoral será el que va a decidir y es el único competente para anular estas elecciones, o en segunda instancia pues la Corte Suprema de Justicia. Y ese es el mecanismo, es decir, el único que puede anular las elecciones y puede convocar a nuevas elecciones es nuestro Tribunal Supremo Electoral, que es el órgano competente constitucionalmente para hacerlo. Intervenir con participar son palabras similares, pero con conceptos muy diferentes. En Venezuela, en los últimos procesos electorales no ha participado como veedor la Organización de Estados Americanos. Porque no la han invitado. Porque no la han invitado. Así es, porque la misma carta establece que son los estados los que los invitan. Si no los invitan no pueden ir a meterse. Honduras invitó. Honduras los invitó a que vinieran a observar. La Unión Europea vino a observar. Ve usted la gran diferencia entre la Unión Europea y la posición de Almagro, porque hay que decirlo, y lo dice muy bien el señor López Contreras, la posición de Luis Almagro, no de la OEA, la posición de la Unión Europea. Nosotros respetamos los principios de no injerencia. Un entrevistador del canal de Manuel Zelaya entrevistó a la señora Matías y le hizo la pregunta sobre la posición de Luis Almagro y qué pensaban ellos. Ellos dijeron: nosotros no tenemos ninguna facultad de injerencia, nosotros respetamos a los estados y afirmamos la posición de la Unión Europea, de la misión de observar y decir qué fue lo que observaron. Y lo que observó la misión de observación electoral de la Unión Europea está reflejado en un informe técnico, objetivo, claro y contundente. Entonces, cuando usted contrasta el informe de la Unión Europea y contrasta toda la manipulación que está pretendiendo hacer Luis Almagro, usted ve una diferencia abismal, una diferencia totalmente abismal. Aquel es un órgano que actuó de manera objetiva, explicaron muy bien los alcances, y lo que tenemos acá es a Luis Almagro queriendo jugar con un país, con la dignidad de un país, y pretender que a través de una cuenta de Twitter y de un tuitazo, porque él dice, haya nuevas elecciones en Honduras. Eso es absolutamente inaceptable, una falta de respeto, y él debería ser sujeto de
rendición de cuentas a lo interno de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial sobre esto último. ¿Qué está haciendo entonces el embajador de Honduras ante la OEA, el abogado Rosa Bautista? Y también violentó el derecho internacional, violentó la Carta Democrática Luis Almagro con este pronunciamiento de forma personal y no como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Vamos a hacer una segunda pausa comercial aquí en su foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibes el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Este segmento de Foro Canal 10 fue presentado por Seguros Atlántida. Hacemos más por usted. Ya regresamos con Foro Canal 10. Siempre estamos cerca de ti cuando más lo necesitas. En Seguros Atlántida nos reinventamos y hacemos más por ti, innovando en la forma de brindarte seguridad y tranquilidad. Con nuestra nueva app gratuita de autoasistencia Atlántida, recibe el beneficio de la cobertura completa, rápida y eficiente de nuestro seguro automotriz, porque hemos evolucionado para ofrecerte soluciones inmediatas con la más avanzada tecnología y nuevos y eficientes servicios. Siempre cerca de ti cuando más lo necesitas, las 24 horas del día. Seguros Atlántida. Llegó la Navidad Catracha, lo que usted estaba esperando. Venga y disfrute de todas las actividades que tenemos para usted y su familia. Entretenimiento, show de luces, música en vivo, presentaciones especiales, así como cine comunitario, cenas solidarias, posadas, coros navideños y mucho, mucho más. Navidad Catracha, la Navidad que une a la familia y revive nuestras tradiciones. Estamos dando poder a los niños y niñas para cambiar el presente y crear el futuro que ellos y todos queremos. La magia sucede cuando compartimos el conocimiento. Fundación Terra, creando futuro con educación. Respetar el derecho del peatón es tarea de cada conductor. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Dos opciones, la A sí, la B no. Usted participa enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. Le reitero la interrogante, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Dos opciones, la opción A es sí. La opción B es no. Usted participa enviando un mensajito al 15 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, vamos a revisarla, cómo se está moviendo la tendencia con la participación de los amigos televidentes. El 37.5 dice que es la opción A. El 62.5, que es la opción B, es no. Así están participando los amigos televidentes a esta hora de la mañana. Abogado Álvaro Albornoz, por su experiencia, por su formación profesional en Derecho Constitucional y en Derecho Internacional, ha violentado Luis Almagro sus atribuciones establecidas en la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Sí, pues de cierta forma sí ha violentado porque se ha excedido, ¿verdad?, en las facultades que conlleva cualquier proceso de observación electoral.
porque este es un proceso electoral, un proceso de observación electoral que surge a raíz de invitaciones, ¿verdad?, que hacen los Estados miembros a participar a esta organización con sus respectivos observadores en las elecciones generales o cualquier tipo de elección que se haga en un país. Es decir, solamente pueden venir los observadores internacionales si el Estado respectivo gira la correspondiente invitación. Y esta observación se hace a través también de un convenio que fue suscrito y que delimita muy bien las facultades pues que tienen estas misiones de observación electoral, y evidentemente pues estas actuaciones o estas sugerencias que hace Almagro al margen del informe que presentó la misión de observación electoral, pues algo que trastoca pues su ámbito de atribuciones, que excede sus facultades y que además pues violenta el sistema político hondureño al exigir pues una situación que no está contemplada en nuestra Constitución, en nuestro marco legal, y que solamente puede surgir a través de una anulación formal por los órganos correspondientes internos de nuestro país, que anulen las elecciones y que se convoque una nueva elección. Y como bien se dice, pues sería una elección general, porque si hubo fraude o hubo irregularidades para un sistema, un nivel de votación como el presidencial, pues se supone que el fraude tiene que ser para todos los sistemas o niveles de votación de diputados y alcaldes, ya que fue una elección general. Entonces no podemos decir que la elección fue buena para un nivel y mala para el otro. Entonces habría que hacer una elección general de todos los niveles, para lo cual veo que los partidos de oposición pues eso no lo están solicitando. Entonces realmente es bastante complicado esta situación, y creo que se está entrometiendo en temas internos, políticos internos, que no debería hacer como secretario general de la OEA, porque además está echándole pues más gasolina al fuego. Entonces hay una situación delicada en el país, y este tipo de declaraciones no abonan a la paz y a la tranquilidad de Honduras, sino que por el contrario caldean más los ánimos y le dan más combustible pues a este tipo de manifestaciones violentas que se están viendo en algunos lugares de nuestro país. Entonces yo le recomendaría al secretario Almagro pues un poco más de prudencia, y que deje que sean pues los canales regulares y los procedimientos legales internos los que den solución pues a este problema que se está presentando en Honduras. Abogado Valdías, violentó sus atribuciones el secretario general de la OEA, Luis Almagro, al proponer de forma personal que se realizaran unas segundas elecciones en Honduras. ¿Y qué está haciendo el embajador de Honduras ante la OEA, el abogado Leónidas Rosa Bautista? Porque si esto hubiera pasado con Venezuela, inmediatamente el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, ante la OEA, ya se hubiera pronunciado. Pero escuchamos y miramos un silencio de Leónidas Rosa Bautista. Mire, sin duda alguna, Luis Almagro se extralimitó en sus atribuciones. Él es secretario general de la Organización de Estados Americanos, no es el presidente de la Organización de Estados Americanos. Y aún un presidente de un órgano colegiado primero consulta a la Asamblea o a los integrantes de la Junta Directiva de cualquier órgano colegiado para expresar lo que la Junta Directiva o lo que la Asamblea dice. Por ejemplo, el presidente del Congreso Nacional no puede hablar por la Asamblea si la Asamblea no lo ha autorizado, por muy presidente del Congreso que sea. El presidente de la Junta Directiva no puede hablar por la Junta Directiva si la Junta Directiva no lo ha autorizado. El secretario general de la OEA no puede hablar por la OEA si no tiene ninguna autorización, y además supondría una violación a la misma Carta Democrática de la OEA. Lo que hizo Almagro fue irrespetar a la misma OEA. Lo que hizo Almagro fue irrespetar su mismo cargo. Lo que hizo Almagro fue faltarle el respeto a un país que no está sometido y donde él no tiene superioridad, actuando a través de un tuit. Y luego, en el informe que manda la misión de observación electoral de la OEA, los comentarios adicionales él los puso en la primera ocasión. Ya desde hace días viene trabajando
para congraciarse con la izquierda, porque él va a regresar a Uruguay y quiere ser presidente de Uruguay. Entonces este desgaste que él ha tenido con Maduro, quiere compensarlo de esta forma, para regresar a Uruguay con un discurso, con una posición que lo prestigia, se la jugó, dice no importa que transgreda la Carta Democrática de la OEA, no importa, pero estos tweets y estos mensajes y esta posición y estos comunicados me van a servir para posicionarme que yo no he abandonado mi origen, yo no he abandonado de donde vengo y legitimarse. Entonces es triste que Luis Almagro esté jugando, porque eso es lo que está haciendo, está jugando con una posición. Ahora, nuestra posición en la OEA claramente debe ser firme, fuerte, de condena a esta actitud, de rechazo a las declaraciones de Almagro. Nosotros lo hicimos desde acá, por la misma vía que él estuvo jugando, por la vía de los tweets. Él estuvo jugando con los tweets, dándole oxígeno a las revueltas, y lo responsabilizamos en parte también de la violencia y de los saqueos y del pillaje que está sucediendo en Honduras, alentando a estos grupos con esas posiciones. O sea, la posición de Almagro no es más que un tuit y un comunicado. Realmente está participando en generar caos en Honduras, cuando lo que él debe hacer es todo lo contrario. Se apartó de ser una persona prudente, una persona que represente un organismo que debe contribuir a la paz, que debe contribuir a la tranquilidad, que debe contribuir al diálogo, para, mediante unos comunicados bastante confusos, condenar, decir qué es lo que tenemos que hacer, y con eso obviamente alienta a estas revueltas que, como dije al principio del gobierno, no son populares, son criminales, y es la alianza que tiene Manuel Zelaya, Salvador Nasralla, con los grupos que han extorsionado durante años a la población y que hoy andan contentos porque andan haciendo barricadas en las calles y extorsionando a las empresas para que puedan pasar con sus productos, a los ciudadanos para que puedan ir a trabajar, les cobran 50 lempiras, 100 lempiras. Eso es lo que Almagro está, con su actitud, altando y oxigenando. Abogado, le reitero la interrogante, ¿y qué está haciendo el embajador de Honduras ante la OEA, Leonidas Rosa Bautista? Porque hasta este momento observamos un silencio de él. ¿Ya le giró instrucciones el presidente Juan Orlando Hernández? Yo hablé con él el domingo, por teléfono. ¿Con Leonidas Rosa? Sí, yo hablé con él el domingo, no volví a hablar con él, solamente unos mensajitos. Obviamente él recibe instrucciones de Cancillería, no de su servidor, porque esas son las líneas de mando. Pero la posición nuestra es la que yo estoy, la posición como país y de gobierno es la que le estoy expresando en este foro. Porque hay que decirlo, en materia diplomática, yo creo que en estos otros 4 años del presidente Hernández, no soy quien para dar recomendaciones, pero la política diplomática debe ser más agresiva de parte de Honduras, porque incluso su paisana, la hoy presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, no dejó bien parada al actual canciller de la República, Dolores Agüero. Entonces, allí, abogado, usted interponga sus oficios, porque eso a nivel de Honduras hemos visto. No hay agresividad en materia diplomática hoy en Honduras. Fíjese que ya no estamos hablando del proceso electoral, ya estamos hablando de la integridad como país. Ahí ya usted el proceso electoral lo deja a un lado. Ya es la integridad como país, es decir, nosotros como país, aunque somos pequeños, aunque nuestro catalogado pequeño dentro del mapa latinoamericano, pero somos un país que merece respeto y que merece ser respetado y ser tratado dignamente. Entonces ahí es donde se deben fijar posiciones bastante contundentes, pero bueno, iniciará un nuevo gobierno donde habrá los cambios que tengan que haber. El presidente Hernández en la cadena nacional lo fijó muy bien. Es un gobierno de participación, un gobierno de inclusión, un gobierno donde tiene que haber, todos los sectores deben estar representados, porque al final nosotros estamos ya leyendo cuál fue el mensaje del soberano que votó el 26 de noviembre, tanto a favor de Juan Orlando Hernández como los que votaron por Salvador Nasralla, Luis Zelaya y los otros candidatos. Porque imagínese usted, quien tuvo que salir al paso fue el abogado Valdo Ramos Soto y el ex canciller Pérez Cadalso, no fue la canciller Dolores Agüero. Entonces nos preguntamos, y entonces la política diplomática de Honduras, ¿quién es la imagen? ¿Qué pasa?
bueno, la entonces canciller de Venezuela, hoy presidenta de la Constituyente, hizo lo que quiso con la señora canciller de la República de Honduras en una reunión del Comité Permanente de la OEA. Abogado Álvaro Albornoz, hasta este momento, diríamos nosotros, hay un silencio de parte de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica. Acaba de perder una gobernante de izquierda en Chile, ya va un gobierno de derecha. Ya hay dos presidentes que se pronunciaron reconociendo a Juan Orlando Hernández, el caso de Juan Manuel Santos de Colombia, Jimmy Morales de Guatemala, pero en la interna, partiendo de que siempre se cuecen habas en ambos lados, en la derecha y en la izquierda, ya debe haber algún sector tramando de que se convoque a un comité permanente de la OEA para tratar el tema de Honduras, para hacerlo vía comité permanente de la OEA, que se emita una resolución para la convocatoria de unas segundas elecciones en Honduras. Le consulto, en el marco de la autodeterminación de los pueblos, ¿qué prevalece acá? ¿El derecho internacional, la legislación nacional? ¿Tiene competencias la OEA para solicitarle eso a Honduras? Bueno, realmente la OEA, por supuesto, es un órgano que tiene bastante influencia política, que lo vimos en el año 2009, ¿verdad?, la actuación de la OEA con respecto a Honduras, pero la situación actual es bastante diferente a esa del 2009. Recordemos que la OEA era un órgano bastante controlado por Venezuela, por Hugo Chávez, a través de la petrochequera, que tenía pues influencia en la gran mayoría de países que conforman la OEA. Sin embargo, vemos que con todos los procesos electorales que se han realizado en los últimos años, esta ecuación política a nivel de Latinoamérica ha ido cambiando y en contra justamente del socialismo del siglo XXI. Entonces vemos que el chavismo ha perdido bastiones importantes como Brasil, donde se destituyó a la presidenta, como Perú, donde ganó Pedro Pablo Kuczynski, como Argentina, donde ganó Mauricio Macri, ahora Chile, donde ganó pues Sebastián Piñera, el mismo Ecuador, que a pesar de que ganó el candidato de Correa, sin embargo vemos que ahora hay una confrontación bastante fuerte entre este nuevo presidente y el expresidente, por lo cual el actual presidente ecuatoriano, pues al parecer tiene una posición bastante más moderada, ¿verdad?, y menos radical, y así pues han ido perdiendo distintos gobiernos de Latinoamérica, y esto ha equilibrado de cierta manera la OEA. Por lo tanto, no creo que funcione esta vez aquella jauría internacional de lobos, ¿verdad?, que atacaron y se ensañaron contra Honduras, dirigidos por el expresidente Hugo Chávez de Venezuela. Además vemos que el señor Nicolás Maduro pues ya no cuenta con los recursos que tenía ante Chávez por el precio del petróleo, porque el país está absolutamente quebrado, arruinado, y pues ya no tiene esa disponibilidad de efectivo para comprar conciencias a nivel internacional, y además los problemas de Venezuela son tan graves, tan caóticos, que realmente este señor Maduro ya no tiene ese liderazgo para llevar a cabo una acción de esta naturaleza a través de estos organismos internacionales como la OEA. Entonces yo realmente no creo pues que este tipo de temas se lleve a estas discusiones de la OEA, y mucho menos que se imponga un tipo de decisión que afecte nuestro orden interno por el tipo de presidentes pues, que han asumido ya en los distintos gobiernos latinoamericanos. Doctor Álvaro Albornoz, abogado de Valdías, después de haber dado seguimiento al proceso electoral de segunda vuelta de Chile, imagínense ustedes, Chile, segunda vuelta electoral con reelección presidencial, pero alterna, no continua, después de haber salido de una dictadura en la década de los 70 y 80, la madurez política que hoy muestra Chile, imagínense ustedes, finalizado el proceso electoral, el candidato presidencial de la centroizquierda reconoce inmediatamente su pérdida. Va y da una conferencia y se abraza con el presidente electo. La presidenta saliente llama por teléfono al presidente electo y, como es la tradición democrática de Chile, ya convergieron en un desayuno. También, o sea, la madurez institucional de un órgano electoral tan confiable como el de Chile da para mucho. No sé, ojalá algún día quisiéramos estar como Chile. Ya usted nos ha adelantado hoy, Valdías, de que Almagro pudiera tener aspiraciones presidenciales.
su regreso al Uruguay. Pepe Mujica estuvo participando también, dando su apoyo al candidato de la centroizquierda en Chile, a Alejandro Giller. Nos preguntamos entonces hoy, doctor Álvaro Albornoz, y usted que viene de Sudamérica, ¿quién es Luis Almagro? Porque hoy lo conocemos en Honduras como el secretario general de la Organización de Estados Americanos, pero ustedes nos imaginamos, le ha dado seguimiento a la hoja de vida, al comportamiento político de Luis Almagro. ¿Quién es en sí este personaje? Decimos personaje porque él es el secretario general de la OEA. Bueno, realmente Luis Almagro fue el canciller del presidente Pepe Mujica en Uruguay. Recordemos que este fue un gobierno bastante cercano al presidente Hugo Chávez Frías, y Luis Almagro desde la Cancillería pues siempre apoyó todas las iniciativas que hizo Hugo Chávez a nivel internacional, y además era un fiel admirador del proceso bolivariano en Venezuela y de Hugo Chávez Frías. Una vez que lo nombran en la OEA, secretario general, y quien llegó justamente al cargo de secretario general por los votos de la izquierda latinoamericana, de los presidentes de Latinoamérica, los gobiernos latinoamericanos, que en ese momento tenía hegemonía el socialismo del siglo XXI, pues lograron imponer al señor Luis Almagro como secretario general de la OEA. Sin embargo, una vez que él asume el cargo de secretario general de la OEA, y en las recientes actuaciones, él se empieza a distanciar de Nicolás Maduro y empieza a pues atacarlo y a tener una confrontación bastante evidente, e inclusive pues ya Maduro a nivel internacional y todo pues despotrica de Luis Almagro y lo insulta y toda esta cuestión. Y por eso me parece también bastante extraña y bastante contradictoria esta posición que está teniendo con Honduras, porque en Venezuela, pues aparentemente y en vista de todas las actuaciones que ha tenido Luis Almagro, ha luchado o está luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro, y sin embargo pues aquí con sus actuaciones pretende pues imponernos ese modelo del socialismo del siglo XXI a través del candidato de Mel Zelaya y de Libre. Entonces resulta bastante contradictoria esta posición política, ¿verdad?, en sus actuaciones internacionales. Entonces pues ese es Almagro, una persona que tiene vaivenes políticos y que no ha tenido pues entonces una posición clara o contundente en lo que ha sido su accionar político también a nivel internacional. Álvaro Albornoz, Valdías, amigo televidente, los invito a ver detenidamente un pequeño video, pequeño digo por la cantidad de minutos que, bueno, está ahí en las redes sociales, está en YouTube, sobre quién es Luis Almagro. Observamos el siguiente video. Puede desconocer el extraordinario papel de estadista que tuvo el presidente Chávez, y que tiene, porque su legado permanece, y el presidente Chávez nos dejó en ese periodo de gestión, nos dejó CELAC, nos dejó el ALBA, nos dejó UNASUR, nos dejó el ingreso al propio Mercosur, fortaleció todos los mecanismos de intercambio dentro de la región, tuvo una visión clara y estratégica, además de proyectar todos esos mecanismos de integración y de consolidación y de coordinación de políticas internacionalmente. Y el canciller de Uruguay, Luis Almagro, condenó la nueva agresión que promueve Estados Unidos contra Venezuela. El presidente, como es de conocimiento de todos ustedes, estima que mecanismos como sanciones unilaterales no constituyen un instrumento válido ni conforme al derecho internacional y nunca han servido para fortalecer los posicionamientos de los pueblos, que son en definitiva quienes verdaderamente ejercen la función de autodeterminación y de marcar los cambios en las democracias de nuestras regiones. El diplomático uruguayo, el anfitrión, anunció que Estados Unidos pretende desestabilizar América Latina atacando a Venezuela. Este tipo de sanciones que definitivamente traen perjuicios a los pueblos y que desestabilizan sus democracias, también desestabilizan la región, porque la democracia en Venezuela es un instrumento fundamental de estabilidad en la región.
Entendemos que es necesario continuar fortaleciendo la democracia y el diálogo en Venezuela. Entendemos por nuestra parte que de hacer todos los aportes necesarios para generar las mejores condiciones para que esta estabilidad tan necesaria en Venezuela no se vea afectada por factores exógenos y externos. Bueno, eso lo decía en su momento cuando era canciller del Uruguay en el gobierno de Pepe Mujica, el hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Eval Díaz, ¿cómo valoras? Mire, yo diría algo, se parece mucho a Salvador Narral y se parece mucho a Manuel Zelaya Rosales. Hoy dicen una cosa y mañana dicen otra. Y pasado mañana contradicen lo que dijeron primero y después rebaten lo que ellos mismos dijeron ayer. Es decir, una contradicción total. O sea, no es un secreto la orientación ideológica y las posturas que ha tenido Luis Almagro en el pasado. Lo promovió el expresidente Mujica, después dijo que había sido uno de sus errores. El mismo presidente Mujica dice: me equivoqué con Almagro, y después en una declaración lo cataloga de que puede crear una desestabilización continental. O sea, no sabemos ya, Mujica lo conocerá muy y no sabemos a qué se habrá referido, pero al final está sacando el cobre, ¿verdad? Que en este tema de intervenir ilegítimamente en Honduras y faltando el respeto a un país. Así que esa inconsistencia le llamaría yo, cuando lo que dijo ayer no lo sostiene hoy. Habla de no injerencia, defiende a Venezuela contra Estados Unidos, de que se opone a la injerencia, etcétera, etcétera, en lo que lo oímos. Y hoy él está sin autorización de los Estados, miembros de la Organización de Estados Americanos, con tweets y con comunicados que responden únicamente a su posición personal, tratando de decirle a Honduras qué es lo que tiene que hacer cuando está totalmente fuera de su competencia. Álvaro Albornoz, ¿por qué Honduras? ¿Por qué Honduras sigue siendo, diríamos nosotros, presa del comportamiento personal de un secretario de la OEA? En 2009 fue José Miguel Insulza, hoy Luis Almagro. ¿Qué se juega con Honduras, tomando como referencia el punto estratégico a nivel geográfico en el cual se ubica nuestra querida nación? Sí, bueno, realmente Honduras tiene una posición geopolítica bastante importante para cualquier país, porque pues tiene acceso a los dos océanos, al Atlántico y al Pacífico, está ubicado en el centro de América o en el corazón de América, y como yo les dije, significa Honduras para, por ejemplo, en el caso de Venezuela, significa la joya de la corona, ¿verdad? Hugo Chávez Frías ya tenía la vista puesta en Honduras y pretendió apoderarse de ella con todos los sucesos pues del 2009, que a Dios gracias pues no tuvo éxito, y esa es una espina que todavía tienen clavada el régimen chavista en Venezuela y que quieren sacarse algún día. Entonces están aprovechando estos procesos electorales de nuestro país para tratar de tomar el poder e imponer este modelo fracasado, hambriador, que es generador de miseria, de pobreza, de destrucción, como ha ocurrido en Venezuela, e imponerlo en nuestro país y además tomarlo como ruta, como ya lo dije al inicio del programa, como ruta del narcotráfico. Sabemos que Honduras pues era la ruta directa a través de la cual circulaba toda la droga que llegaba hacia México y Estados Unidos, y que en este gobierno, con la lucha frontal que se le ha dado al narcotráfico y a los carteles de la droga, pues esto ha sido seriamente afectado y disminuido, y obviamente significa una disminución dramática en las ganancias del dinero por concepto de narcotráfico para Venezuela, donde sabemos que todo el gobierno, los militares, las Fuerzas Armadas, todos están involucrados y son los que manejan estos carteles de la droga desde Venezuela, y por supuesto para ellos es un objetivo primordial rescatar este gobierno para poder seguir con esta ruta libre que tenían anteriormente en Honduras, y
pues creo que ese es el objetivo fundamental de lo que es el socialismo del siglo XXI. Ahora, Luis Almagro, por eso me es contradictorio analizar la figura de Luis Almagro, resulta un poco difícil justamente por estos vaivenes de sus posiciones políticas, antes adorador de Chávez, luego ahora enemigo acérrimo de Maduro, pero sin embargo ahora, pues en el caso de Honduras se entromete y tiene una posición pues distinta a lo que sostenía con el caso de Venezuela, donde pedía la no injerencia o la no intervención de Estados Unidos, de otros organismos hacia el gobierno de Chávez. Sin embargo, aquí pues está haciendo todo lo contrario. Entonces es realmente un poco difícil discernir para qué bando juega realmente Luis Almagro, o cuáles son sus intereses realmente de fondo, si realmente es una pieza clave del socialismo del siglo XXI, como sí lo fue el secretario José Manuel Insulza en su oportunidad, o realmente cuál es el juego político que pretende hacer Luis Almagro en este momento. Álvaro, el Departamento de Estado en los últimos años, en los últimos meses, ha colocado dentro de la lista de narcotraficantes a miembros del actual gabinete de gobierno de Nicolás Maduro. ¿Venezuela quiere a un presidente afín a ellos para impulsar y promover actividades ilícitas? Sí, ese es el objetivo fundamental del gobierno de Venezuela. Sabemos que es un gobierno criminal, un gobierno donde todos sus integrantes, ¿verdad?, a nivel de ministerios, de gobernaciones, de todo el aparato estatal, de PDVSA, de quienes manejan PDVSA y justamente también de las Fuerzas Armadas Nacionales, están involucrados en actos de corrupción, en actos de lavado de activos, en actos de narcotráfico y por eso han sido sancionados por diversos organismos internacionales, como inclusive la Unión Europea, como Estados Unidos, como países del mundo, Canadá, etcétera, que han ido haciendo listas de funcionarios venezolanos involucrados en este tipo de actividades ilícitas y criminales para congelarle los bienes en el extranjero, para impedirle el ingreso a esos países o continentes enteros, para pues sancionar y presionar al gobierno de Venezuela, quien participa en este tipo de actividades criminales. Fíjense, recientemente ya la corrupción es tan grotesca, tan grande, que recientemente, hace pocas semanas, se acaba de denunciar que un personaje, ¿verdad?, un personaje afín a Petróleos Venezuela, PDVSA, y un personaje que ni siquiera es conocido, relevante, se le descubrieron que tenía 110 apartamentos en Dubái. Entonces, imagínense, si un simple personaje desconocido, venezolano, chavista, tiene 110 apartamentos en Dubái, una de las ciudades más caras del mundo, o sea, ¿qué quedará para los personajes más altos? Otro primo del expresidente PDVSA y recientemente embajador de Venezuela ante la ONU y recientemente destituido, un primo, ¿verdad?, actos de corrupción milmillonarios, una de las facturas que compró 93 relojes Rolex y Cartier de oro solo para él, para uso personal. Entonces, imagínense las cifras estratosféricas de corrupción que se han manejado en Venezuela cuando funcionarios de bajo nivel pues tienen este nivel de fortunas, de riqueza. No digo que quedará pues a nivel presidencial, a nivel de los ministros, ¿verdad?, y de los altos funcionarios de este régimen criminal chavista. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Cuando regresemos también vamos a valorar el informe de la Unión Europea y también la posición en lo personal de la propia jefa de misión, la eurodiputada del Partido Verde, Marisa Matías. Una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Desde pequeños soñamos con movernos por nuestra cuenta. Aprendemos a caminar, a correr. Queremos seguir evolucionando. Llegó el momento de estrenar auto con 0% de interés por 2 meses, desde 10% de prima hasta 72 meses de plazo y preaprobación inmediata. Visita nuestras agencias Bacredomatic a nivel nacional o escríbenos a autobac@bacredomatic.hn y sigue avanzando con Autobacredomatic. Lo bueno de una supercarretera es que los beneficios que genera están a la vista. Nuevos negocios, más viajeros, hoteles llenos, nuevos destinos de turismo y de comercio. Seguridad en el camino.
Una carretera de primer mundo como la C5 nos conduce hacia el futuro, nos lleva hacia el país que merecemos, hacia la sociedad que queremos. La CA5 es de todos y por eso todos contribuimos a construirla, a mantenerla, a cuidarla. Vamos al encuentro de un destino mejor para todos los hondureños, por la mejor carretera de Centroamérica, la CA5, un orgullo para todos. Nuestro compromiso es que cada lempira que pagas te sea devuelto en proyectos de beneficio colectivo. Por esta razón, la Alcaldía Municipal te ofrece facilidades para que tengas al día tus cuentas. Preséntate a la unidad de finanzas y realiza convenios de pago, pero también puedes realizar tus pagos al contado o con extra financiamiento en las diferentes agencias bancarias autorizadas. Mantén al día tus impuestos, aprovecha la amnistía municipal. Alcaldía Municipal, Distrito Central. Tú siempre quieres ir más lejos. Para ti creamos uno con Dynamax, el paquete de aditivos de incomparable calidad que te da total limpieza, extra protección y mayor potencia en todos nuestros combustibles. Super con Dynamax, regular con Dynamax, diésel bajo en azufre con Dynamax. Siente la diferencia desde el primer tanque lleno. Uno con Dynamax. Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver su diferencia de forma pacífica? Dos opciones. La opción A es sí, la opción B es no. Usted participe enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. La tendencia, 50% dice que sí, que es la A, y 50% dice que no, que es la opción B. Vivimos en un Estado democrático con sus falencias, pero es el mejor sistema, según la historia a nivel mundial. Vamos a revisar el Twitter que ha colocado la propia representante de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que también brindó declaraciones a diferentes medios de comunicación el día de ayer. Vamos a observar lo que posteara en su cuenta de Twitter la jefa de misión de la Unión Europea, Marisa Matías. ¿Cómo está de moda el Twitter, verdad? Sí. Imagínense, es la plataforma oficial. Ha dicho la jefa de misión de la observación electoral de la Unión Europea, recuerda que solo las instituciones hondureñas tienen la potestad de tomar decisiones sobre el proceso electoral. La jefa de la misión de observación electoral de la Unión Europea recuerda que solo las instituciones hondureñas tienen la potestad de tomar decisiones sobre el proceso electoral. Bueno, Eval Díaz. No, totalmente de acuerdo. ¿Sabe por qué Manuel Zelaya y Salvador Narrala nunca presentaron las actas? Porque iban a demostrar que perdieron. Que perdieron las elecciones. Esa fue la razón por la cual siempre jugaron y siguen jugando, que actas, que fraude, que no sé qué. Y nunca las presentaron. Y no las van a presentar en estos 5 días, ni van a presentar impugnación sólida, consistente, porque solo iban a ir a demostrar que no ganaron, que perdieron en las elecciones del 26 de noviembre. Entonces, imagínense, la misión de observación electoral de la Unión Europea dice, a nosotros nos entregaron más de 14,000 actas y no hay diferencia con las del tribunal. No hay diferencias. Entonces, si en 14,000 actas de 18,000 no demostraron el famoso fraude, y Narrala ya se sacó una nueva cifra, dice que ganó por 400,000 votos. ¿Quién sabe a qué elección? De seguro le dieron las elecciones de, no sé de dónde, de algún país que tiene 20 o 25 millones de habitantes, porque en Honduras 400,000 votos de diferencia es una barbaridad. En las elecciones anteriores del 2013 dice que le robaron las elecciones y que le robaron 1 millón de votos. Hoy por lo menos bajó un poquito. Pero la Unión Europea dice en su informe, más de 14,000 actas nos dio la alianza, las cotejamos y no presentan diferencias entre las que ellos tienen y la que tiene el Tribunal Supremo Electoral.
Así que esa es la razón por la cual ellos no presentaron sus actas ni las van a presentar, porque Manuel Zelaya lo que le interesa es mantener vigente a través de la violencia con una trípode, es donde sustenta su proyecto político Manuel Zelaya y Salvador Narrala. Por un lado las maras y pandillas, por otro lado el crimen organizado y por otro lado el chavismo. Y cada una de ellas tiene un rol y una estructura. Sencillito, maras y pandillas como acción de campo en el terreno, y lo está demostrando, lo ha demostrado y lo sigue demostrando ahorita. Por otro lado, el crimen organizado financiando, ya la FARC le dieron su respaldo, como también otras organizaciones del norte y del sur que lo están financiando para recuperar el corredor natural de la droga, según ellos, que es el territorio hondureño, pero que por la política de seguridad impulsada por el presidente Hernández de defensa del territorio nacional han tenido que desviarse hacia el sur, hacia el Pacífico, se van allá por las Islas Galápagos y tienen que dar una gran vuelta para llevar la droga a Estados Unidos, y ya no pasan por Honduras como lo tenían en el gobierno de Mel Zelaya. Entonces eso les cuesta muchísimo, les cuesta millones de dólares. Entonces mejor se lo meten a un proyecto político que lidera Manuel Zelaya para derrotar a Juan Orlando Hernández. Vean ustedes, no les interesaron los diputados ni les interesaron los alcaldes. Vean ustedes, no impugnan el nivel de diputados ni impugnan los alcaldes, impugnan solo el nivel presidencial. Clarita la estrategia. Y el tercero, el chavismo. Toda la red de organizaciones de ultraizquierda apoyando, aupando, alentando, argumentando, repitiendo en los diferentes foros a nivel internacional para sostener el proyecto político de Manuel Zelaya Rosales y Salvador Narrala. Y hoy tiene un nuevo aliado, Luis Almagro, que lo recibió ayer y que está tratando de desestabilizar. Pero en realidad Luis Almagro lo que hizo fue quitarse la careta, porque ya era de ese club, de tal manera que ese es el escenario. Abogado Valdías, pero también hay algo que decirlo. El hecho de que hoy Juan Orlando Hernández sea declarado presidente electo de Honduras, también ahí juega un papel, y ha jugado un papel importante Manuel Zelaya. Yo en lo personal soy del criterio de que el principal corresponsable de que el presidente Juan Orlando Hernández se haya reelecto es Mel Zelaya. Ha sido aliado del Partido Nacional. Yo me imagino si Mel Zelaya hubiera convocado... eso yo lo rechazo. Si hubiera convocado, abogado, si hubiera convocado estas manifestaciones cuando estaba ese proceso, y nunca lo hizo. Mel Zelaya nunca lo hizo. Más bien dijo, no hombre, al presidente Ajó hay que vencerlo en las urnas. Bueno, si estas manifestaciones que están hoy en el país, que hoy no hay, se hubieran dado en ese proceso cuando estaba el tema de la reforma, del recurso que se presentó en la Corte, si Mel hubiera convocado a las marchas, otra cosa hubiera sido. Pero hoy se reeligió el presidente Hernández. ¿Y quién fue el primero que dijo que había que vencerlo en las urnas? Mel Zelaya. Bueno, respeto su punto de vista. Y directamente ha sido un aliado del Partido Nacional. Respeto su punto de vista, pero no comparto ni acepto que Manuel Zelaya tenga ningún acuerdo, ni ningún convenio, ni antes ni hoy, y no creo que lo tenga en el futuro con el Partido Nacional. Bueno, la clase política siempre hace acuerdos. Rumores, especulaciones y conclusiones y opiniones, eso lo respetamos, el derecho de cada quien. Pero no tenemos y muy probablemente, lo más seguro, no tendremos acuerdos con una persona como Manuel Zelaya. La clase política siempre ha hecho acuerdos y pactos, la tradicional, a espaldas del pueblo hondureño. Siempre lo ha hecho. Imagínese usted, ya se reeligió el presidente Hernández, ya se consumó la reelección. Después ustedes no se vayan a quejar cuando se inscriba Mel Zelaya como candidato presidencial, porque si se consumó ya la reelección, Mel Zelaya puede ser candidato presidencial. ¿Y quién se lo va a impedir? Nosotros, reitero, respeto su opinión, Eric, y las de cualquier hondureño que pueda pensar igual o similar a usted, pero lo que sí le digo categóricamente, no hemos tenido convenio con Manuel Zelaya, no lo tuvimos y no estoy seguro que no habrá un pacto con Manuel Zelaya Rosales. Sí con las diferentes fuerzas, sí con los diferentes grupos, sí con la sociedad hondureña, ya lo anunció el presidente Hernández, pero con una persona que tiene ese nivel de vínculos que acabo de describir antes de su comentario,
no es moralmente aceptable ni conveniente para los intereses del país. Bueno, y con el respeto que se merece, abogado, yo lo voy a decir, la clase política nuestra de lo menos que tiene muchas veces es moral y ética. Se lo digo, hay algunas personas con excepciones, pero nuestra clase política, bueno, lo que en 2009 era ilegal, seguirá siendo ilegal, pero ya el tribunal declaró presidente electo Juan Orlando Hernández. Ya está oficializado en la Gaceta. Eso es una verdad. Abogado Álvaro Albornoz, ¿qué opinión le merece este pronunciamiento de la Unión Europea? Bueno, me parece que es un pronunciamiento más acorde, más adecuado con lo que debe ser una misión de observación electoral, donde justamente la señora Marisa Matías está estableciendo los parámetros o los límites que tienen ellos como misión de observación electoral. Y donde dice que ella no debe tener injerencia pues en este tipo de decisiones políticas internas que solamente competen a los órganos constitucionales hondureños. Y en cuanto a su informe, pues evidencia que no hubo ninguna alteración de resultados, que las actas del Tribunal Supremo Electoral coinciden plenamente con las actas que tienen todos los partidos políticos y de que no hubo ninguna alteración de resultados y de que toda la sumatoria pues coincide. Aquí en Honduras debemos recordar que es un sistema de votación manual, es decir, la gente vota manualmente y los votos se cuentan manualmente, a diferencia en Venezuela que todo es electrónico. Entonces, y en cada mesa electoral recordemos que hay representantes de los 9 partidos políticos que participaron, es decir, los votos fueron contados en presencia de los representantes de miembros del Partido Nacional, del Partido Liberal, de la Alianza de Oposición y de todo el resto de partidos minoritarios, y todos avalaron con sus firmas el resultado de cada mesa electoral. Ahora bien, esas actas se suman todas y da un resultado total y definitivo, y ese resultado pues fue el que dio ganador al presidente Juan Orlando Hernández. Entonces, para demostrar que realmente hubo fraude, tienen que demostrar la inconsistencia, ¿verdad?, o la disparidad en las actas, es decir, que si ellos tienen unas actas que se supondría que son las originales, ¿verdad?, que se dieron en cada mesa electoral y no coinciden con las actas que sumó el Tribunal Supremo Electoral, pues ahí sí habría una prueba, un indicio de que hubo alguna alteración de resultados, pero eso no se logró demostrar y al contrario, los informes tanto de la OEA como de la Unión Europea establecen expresamente que todas las actas coinciden y de que la sumatoria fue correcta, inclusive el recuento de actas que se hizo, ¿verdad?, de varios departamentos, pues arrojó iguales resultados. Entonces, el informe pues de la Unión Europea es bastante apegado a lo que debe ser una misión de observación electoral, y recordemos inclusive que esta señora, la representante de esta misión europea, o la presidenta de la misión, pues es de tendencia izquierdista, ¿verdad?, o progresista allá en Europa, y sin embargo está dando pues una posición más ajustada a lo que debe ser sus competencias. Bueno, y habrá que decirlo, Europa nos lleva siglos adelantados a nosotros los latinoamericanos. Cuando nos conocimos iban 500 años adelante. Bueno, y otra cosa que hay que decirlo, por ejemplo, con el tema de las actas. Siempre el Partido Liberal y la Alianza van a seguir jugando en desventaja con el tema de la parte organizativa, y ahí el Partido Nacional le lleva pasos agigantados tanto al Partido Liberal como a la Alianza. Imagínense, solamente pudieron presentar 14.000 actas. Pero después de que anduvieron consiguiendo por aquí y por allá, porque no tuvieron esa capacidad. Pero bueno, mire, al final la Unión Europea lo dijo con mucha claridad. A mí me gustó que lo hayan explicado de forma didáctica al pueblo hondureño y a la comunidad internacional. El sistema de transmisión de datos, ese famoso sistema electrónico que se cuestionó antes de la elección y que hoy también se cuestiona. Creo que va a haber una conferencia de prensa hoy. A las 11:45 ya está convocada la prensa. Pero mire, ese sistema de transmisión de datos, la Unión Europea explicó, no es más que un mecanismo de divulgación de información para que el público en general, el pueblo hondureño, pero especialmente los partidos políticos comparen sus actas con las que tiene el tribunal. No se presta para el fraude, ¿bueno? Pero no es allí donde se decide la elección se decide en las mesas electorales
el día de la elección, donde están todos los partidos, los representantes de los partidos políticos. Allí es donde se define, se cuentan los votos, se arman las actas, y lo que se hace es que eso se traslada por dos mecanismos: por vía de transmisión de datos, que es a través de medios electrónicos, y posteriormente se hace de forma física. Ahí se vuelven a contar y se sube a la plataforma. De tal manera que no es como en Venezuela, que en Venezuela es el voto electrónico. Ahí sí se puede prestar a la manipulación de un hacker o de que alguien cambie algoritmos, logaritmos y toda esa terminología del mundo de la electrónica. Ahí sí puede haber manipulación. Pero aquí no, aquí es de papel y lápiz. Voto, acta, conteo, y eso, información, se subió al portal, de tal manera que primero no se mostró que hubo manipulación del sistema, pero son las actas las que mandan, las 18.124 actas, y en las 18.124 actas, ahí claramente ganó Juan Orlando Hernández. Bueno, de esta forma hacemos una última pausa comercial. Cuando regresemos, la despedida final de nuestros invitados Álvaro Albornoz y Eval Díaz. Ya regresamos con Foro Canal 10. Del sorbo ese jugo te pone a mover la cabeza y los pies. El puro sabor a naranja chula te pone a bailar así. Y todo mi pueblo se mueve, el jugo más jugo se bebe. Los chicos y grandes lo quieren, ya todo el mundo lo sabe que Sula se toma así. El sabor de las frutas lo conserva con naturalidad. ¿Quién quiere Sula, la? Jugo Sula, el jugo más jugo. Sula, pura confianza. Hemos abierto una brecha importantísima para saber la verdad de todo lo que está pasando. Después de 29 años, Abriendo Brecha no solo sigue siendo el telenoticiero más valorado por los hondureños. Ahora también somos el primer noticiero con la plataforma digital más completa y con el contenido más atractivo para llegar a las nuevas audiencias en su dispositivo favorito. Búsquenos, síganos, comparta nuestros contenidos en nuestra plataforma digital abriendobrecha.tv. Abriendo Brecha, a la vanguardia informativa como siempre. Ten la voluntad de dar, sin esperar recibir. ¡Desde fiesta! ¡Nadie lo puede negar, primo! ¡Rompe, rompe, rompe, rompe ya! Usted está viendo Foro Canal 10. Le consulto, ¿le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? Dos opciones, la opción A, sí, la opción B es no. Usted participe enviando un mensajito al 1015 o marcando el asterisco 1015. ¿Le parece oportuno que el gobierno de Estados Unidos invite a los políticos hondureños a resolver sus diferencias de forma pacífica? 50% dice que sí, 50% dice que no. Doctor Álvaro Albornoz, su mensaje final. Bueno, el mensaje final es un llamado a la paz, a la cordura, a la tranquilidad, a que se haga todo a través del trámite legal, del marco constitucional, del respeto a los ciudadanos, del respeto al derecho al trabajo, a la paz que tenemos todos los hondureños en este país, y que no se impida el acceso o la libre circulación de los ciudadanos por todo el territorio nacional, que no se dañe realmente el patrimonio nacional, los bienes de los ciudadanos, de los particulares, los negocios de los particulares, de los empresarios que tanto trabajo les ha costado realizar, pues ellos no tienen la culpa de nada de lo que suceda en el país, o no tienen injerencia en lo que es el proceso
electoral. Entonces realmente es muy triste ver cómo se destruye el patrimonio de una familia que no tiene ni arte ni parte en todo este conflicto político, solamente por una ambición personal de imponer un triunfo a la fuerza. Entonces yo lo que hago un llamado a la oposición es que lleven sus actas, lleven sus pruebas a los órganos competentes y desde ahí pues tramiten y resuelvan las diferencias de manera pacífica. Estamos ya en Navidad, estamos en diciembre, es tiempo de paz, de unión, de hermandad, y como hondureños pues debemos respetarnos, debemos tolerarnos y si quieren manifestar pues lo pueden hacer, es su derecho constitucional, pero siempre que lo hagan de una manera pacífica, respetuosa y no atentando contra la integridad física de otros hondureños o contra el patrimonio de otros hondureños que tanto trabajo les ha costado formar ese patrimonio. Ese es el llamado entonces a la paz y a la cordura en el país. Bueno, el secretario del Consejo de Ministros, Eval Díaz, se acaba de pronunciar, el presidente de Bolivia, dice: el caso de Honduras nos demuestra que cuando le conviene, Estados Unidos apoya fraude para la continuidad del servilismo y la asunción a sus intereses. Pero cuando actuamos con dignidad y soberanía, el imperio nos acusa de tiranía. Doble moral imperialista de sus agentes Almagro y Quiroga. Su mensaje final. Bueno, él decía las tres bases donde Manuel Zelaya y Salvador Narrala sustentan su proyecto político con maras y pandillas en las calles. El otro es el crimen organizado y el chavismo, y ahí acaba de hablar. Lo que usted dice en el caso de el rol que ha jugado Evo Morales en este tema lo demuestra. Mire, al final el presidente Hernández hoy en cadena nacional hizo un llamado y pronto vamos a comenzar a trabajar en ese mecanismo de diálogo nacional, porque, repito, los que votaron a favor del presidente Hernández son hondureños, cuentan, le dieron el triunfo electoral en el marco de la legislación hondureña al presidente Hernández. Los que votaron por Salvador Narrala, por Luis Zelaya y por los otros candidatos son hondureños, tienen los mismos derechos y cuentan. Piensan diferente, pensaron diferente y se expresaron diferente, pero eso es respetable y nosotros lo respetamos. Y hoy se acabó el partidismo, se acabó el proceso electoral, se acabó este debate y ahora tenemos que empezar a construir una Honduras inclusiva con todos, absolutamente con todos, escuchando todos los reclamos, escuchando los reconocimientos, pero en este nuevo esquema todos contamos y pronto, poco a poco vamos a ir logrando la paz y la tranquilidad en Honduras, en nuestra querida casa que se llama Honduras. Gracias, abogado Eval Díaz, gracias, doctor Álvaro Albornoz, por habernos acompañado, y a usted, amigo televidente, gracias por habernos sintonizado. Nos vamos, pero pronto regresamos con una breve actualidad informativa de Noticias Canal 10.